Good morning to all of you. Buenos días a todos. Yesterday afternoon, my wife, Mirva, and myself had the opportunity to go and visit the old part of Barcelona. Ayer por la tarde, mi esposa, Mirva y yo tuvimos la oportunidad de visitar la parte antigua de Barcelona. It was an amazing place. Fue un lugar asombroso. Although we walked a long time, but it was something really worthwhile. Aunque caminamos mucho, pero realmente valió la pena. I feel that I know Barcelona better because of yesterday. Ahora sé que conozco Barcelona mejor gracias a la excursión de ayer. I'd like to thank you for organizing our visit yesterday. It was something very memorable. Me gustaría agradecer que me hayáis organizado esta visita de ayer porque fue algo realmente memorable. Gracias. This morning we will explore the subject of intuition. Esta mañana exploraremos el tema de la intuición. In the early years of my membership in the Theosophical Society, I was very interested in paranormal powers. En mis primeros años de ser miembro de la Sociedad Teosófica, me interesaban mucho los poderes paranormales. Telepathy, clairvoyance, astral projection, and other things. La telepatía, la clarividencia, la proyección astral y cosas así. It took me many years to realize that these were not really important. Y tardé muchos años en darme cuenta de que realmente estas cosas no eran importantes. If I see what is inside your bag, it doesn't make me any wiser. El hecho de que yo pueda ver lo que lleváis dentro del bolso, eso no me hace más sabio. It is also not my business to know what is inside your bag. Tampoco me incumbe a mí saber lo que lleváis dentro del bolso. I remember a story about the Buddha who had a disciple who was very unhappy about the teachings of the Buddha. Recuerdo una historia del Buda que tenía un discípulo al cual estaba bastante molesto con algunas de las enseñanzas de Buda. So he left the Buddha and went away for 3 years out in the mountains. Así que dejó al Buda y se fue a las montañas durante 3 años. After 3 years, he came back and looked for the Buddha and saw the Buddha teaching near a lake. Al cabo de 3 años buscó a Buda y lo encontró impartiendo sus enseñanzas cerca de un lago. So he walked on the water towards the Buddha. Y se puso a caminar por encima del agua hacia el Buda. And when he came to the Buddha, he said, Did you see what I just did? Y cuando llegó a Buda, le preguntó, ¿has visto lo que acabo de hacer? And the Buddha said, what was it? You're walking on water? Y el Buda dijo, ¿el qué? I realized what motivated me to experiment with paranormal powers was because I wanted to be different. Me di cuenta de que lo que me motivaba para adquirir poderes paranormales era que yo quería ser diferente. I wanted to have more power. Quería tener más poder. But it reflected on my own insecurity. Pero eso era un reflejo de mi propia inseguridad. It was many years in my exposure in the Theosophical Society before I realized the importance of two things. Pasaron muchos años en los que yo estuve en la Sociedad Teosófica antes de darme cuenta de la importancia de dos cosas.
The first one was on character building, La primera era la construcción del carácter and the second was the importance of intuition. y la segunda era la importancia de la intuición. At first I thought that intuition was a kind of extrasensory perception. Al principio pensaba que la intuición era una especie de percepción extrasensorial, And I realized it was a very mistaken understanding of intuition. pero después me di cuenta de que era una interpretación mía muy errónea de la intuición. And as I studied more deeply the spiritual teachings of all traditions, Y estudié profundamente las tradiciones, las enseñanzas espirituales de todas las tradiciones. I realized that intuition really is the same as spiritual consciousness. Y me di cuenta de que la intuición realmente es lo mismo que la conciencia espiritual. So I'd like to look into this subject with you now, and then we can learn also from a few other people about the subject. Me gustaría explorar con vosotros este tema ahora y después podemos aprender de algunas otras personas sobre el mismo tema. I think intuition is a faculty that we must encourage everyone to develop. Creo que la intuición es una facultad que debemos fomentar en todas las personas, animarlas a que la desarrollen. It is a deeper understanding of the reality of things. No tiene nada que ver con el conocimiento, sino con una comprensión más profunda de la realidad de las cosas. Let's start by seeing the role of intuition. Empecemos por ver el papel que tiene la intuición. We have physical experiences, Tenemos experiencias físicas, body sensations. sensaciones corporales. There is pain and pleasure. Hay el dolor y el placer. Then we also have emotional experience, También tenemos experiencias emocionales and they are different. y son diferentes. Opuesta a la sensación emocional. Something may cause pain, but emotionally we may feel good. Algo nos puede causar dolor, pero emocionalmente nos sentimos bien. But the emotions understand the physical sensation. Pero las emociones comprenden la sensación física. In other words, it is a bigger sphere than physical experience. En otras palabras, es una esfera más grande que la experiencia física. Then we have our mental experience. Después tenemos la experiencia mental. And mental decisions are superior to emotional or physical reactions. Y las decisiones mentales son superiores a las reacciones físicas o emocionales. If you try to be operated on, Y el cuerpo no quiere que le operen. but the mind says that it is important, and to be operated on with surgery is more important than the pain. Pero la mente dice que es importante que se opere al cuerpo y que la cirugía es más importante que el dolor. So the mind decides, I will go through the surgery even if it is painful. Y la mente decide, voy a soportar la operación aunque sea dolorosa. In other words, the mind is a larger sphere than emotions and the body. En otras palabras, la mente es una esfera más grande que las emociones y que el cuerpo. Its decisions can be against emotions and physical sensation. Sus decisiones pueden estar en contra de las emociones y del dolor físico. And yet, it makes a thing called intuition. Y después encontramos una cosa que se llama la intuición. It is something which is the next level and which is a bigger sphere than the mind, emotions, and the body. Es algo que está en el siguiente nivel y que es una esfera más grande que la mente, las emociones y lo físico. It can see and understand things which the body, emotions, and thinking cannot capture. Puede ver y entender cosas
que el cuerpo, las emociones y la mente no pueden capturar. But it doesn't see this by sensation, by feelings, or by logic. Pero no ve estas cosas a través de sensaciones, de sentimientos o de lógica, o de la lógica. And yet, it has a quality of certainty in its perception. Y sin embargo tiene la cualidad de la certeza en su percepción. And some of the greatest acts of people in history are based on this kind of perception. Y algunos de las hazañas más grandes de las personas en la historia se basaron en esta percepción. They may even be willing to die or to suffer, and yet they will go on with an action because it is the right thing to do. Estas personas estuvieron dispuestas a morir y a sufrir y sin embargo siguieron adelante con lo que estaban haciendo, con sus actos, porque sabían que era lo correcto. I can think of many examples in history, but I'll mention something about a person who changed the history of the Philippines. Puedo pensar en muchos ejemplos de la historia, pero quiero mencionar uno de alguien que cambió la historia de las Filipinas. The other person I'm thinking about right now is Mahatma Gandhi. La otra persona en la que estoy pensando ahora es Mahatma Gandhi. But let me go back to this person. His name is Benigno Aquino. Benigno Aquino es el nombre de esta persona, de las Filipinas. This happened when I was still a young businessman, and our president was still Marcos. Esto ocurrió cuando yo era todavía un joven hombre de negocios y nuestro presidente era Marcos. Some of you may know this history, that the Philippines went into a great crisis, national crisis, because of Marcos. Quizá algunos de vosotros lo conozcáis. El hecho es que las Filipinas entraron en una gran crisis por causa de Marcos. And Aquino was a senator who was opposing Marcos. Y Aquino era un senador contrario a Marcos. He was arrested and imprisoned, sometimes in isolation, in solitary imprisonment for 7 or 8 years. Fue encarcelado y estuvo mucho tiempo en aislamiento durante 7 u 8 años. And at one time, in protest, he fasted and did not want to eat until he would die. Y a veces hubo algún momento en el que se puso a hacer ayuno porque prefería morir. And while in prison, he was still very, very popular among the people. Y cuando estaba en la cárcel era muy popular entre los prisioneros. So after 7 or 8 years, Marcos allowed him to go to the United States for a heart operation, but he was told, don't come back to the Philippines anymore. Y al cabo de 7 u 8 años, Marcos le permitió ir a los Estados Unidos para que le operaran del corazón, pero le dijo, pero no vuelvas más a las Filipinas. So he was in the United States for 3 years, with his family, with his children, and completely free. Y estuvo durante 3 años en los Estados Unidos con su familia y sus hijos totalmente libre. And he had a happy 3 years. Y esos 3 años fueron muy felices. But after 3 years, he felt that he should go back to the Philippines. Pero al cabo de los 3 años sintió que tenía que volver a las Filipinas. Because he has work to do in the Philippines. Porque tenía trabajo que hacer allí. His wife opposed it. Su esposa se oponía a esa decisión. The children opposed it. Los niños también. All his friends opposed Y it. todos sus amigos también. Because he may die if he went back to the Philippines. Porque si volvía a las Filipinas podía acabar muerto. He is sure to be at least in prison. Como mínimo le encarcelarían. He knew that he may die. Él sabía que podía morir. But he felt that it is something he had to do. Pero sentía que era algo que debía hacer. And he said, the Filipinos are worth dying for. Y dijo, los filipinos son personas por las que vale la pena morir.
So he went back to the Philippines and put on a bulletproof shirt. Se fue a las Filipinas y se puso un chaleco antibalas. In other words, he knew the possibility that he may be shot. En otras palabras, conocía la posibilidad de que le dispararan, But he still went home. pero sin embargo volvió. If you think about physical danger, emotional joy, logic, it was all against his going back home. Si pensáis en el peligro físico, en la alegría emocional o en la lógica, todo eso estaba en contra de que volviera a las Filipinas. But something else impelled him to go back home. Pero había algo más que le impulsó a volver. So when his plane landed in the airport, a group of soldiers got him from the plane and brought him down to the tarmac, to the ground of the airport. Así que en cuanto aterrizó su avión, vino enseguida un grupo de soldados que le arrestaron y lo llevaron al aeropuerto. And while he was on the stairs, he was shot on the head and he died. Y cuando estaba en las escaleras le dispararon en la cabeza, en la nuca y murió. So all his family and his friends were correct. Toda su familia y amigos estaban en lo cierto. He was not even able to do any work at all because he died at the airport. Ni siquiera fue capaz de hacer ningún trabajo porque murió en el mismo aeropuerto. But that death became the reason why the Philippines became free. Pero esa muerte se convirtió en el motivo por el cual las Filipinas fue un país libre. Because the people in the Philippines were so moved by this act of martyrdom that eventually it led to the revolution. Porque la gente de las Filipinas se emocionó tanto con este acto de martirio que eso condujo a la revolución. So from the physical, emotional and mental level, he was wrong. Partiendo del nivel físico, emocional y mental, él estaba equivocado. But from the intuitional point of view, he was sure he was right. Pero desde el punto de vista intuitivo estaba seguro de que estaba acertado. And today he is one of our national heroes. Y hoy es uno de nuestros héroes nacionales. And he was right. Y estaba acertado. So this is just one example of many people who made use of this other faculty that made significant changes not only in their lives but also in society's life. Este es solo un ejemplo de esas personas que hicieron uso de esa facultad intuitiva que significó un gran cambio no solo para ellos mismos sino para la sociedad y para los demás. Gandhi was another person well known for his intuitive perception of things. Gandhi es también una persona muy conocida por su percepción intuitiva de las cosas. Many people disagreed with him. Hay mucha gente que no están de acuerdo con él. But he relied on his inner perception. Pero él confiaba en su percepción interna. He did not mind if he is in prison. No le importaba que le encarcelaran. He did not mind if he would die. No le importaba morir. He did not mind if nobody follows him. No le importaba que nadie le siguiera. And yet he became the greatest influence towards India's independence. Y sin embargo se convirtió en la mayor influencia para la independencia de la India. In the field of science, there have been many people, like Einstein, who said that their discoveries were due to their intuitive perception. En el mundo de la ciencia hay muchas personas, como por ejemplo Einstein, que decía que todos sus descubrimientos procedían de su percepción intuitiva. In the field of religion and ethics, it is more so. En el campo de la religión y de la ética pasa lo mismo. In our life, as theosophists and those who aspire for the spiritual life, it is therefore very important for us to seriously explore this faculty of intuition. En nuestra vida como teósofos y como aspirantes a la vida espiritual es muy importante que tengamos interés en explorar esta facultad de la intuición.
It is something which comes about not by a sudden appearance of intuition, but it is something that develops gradually. No es algo que se nos aparezca de repente, como que se desarrolla esta facultad repentinamente. Es algo que se va desarrollando gradualmente. It is something that we must do by trying it in our daily life and in our major decisions. Es algo que debemos hacer intentándolo en nuestra vida diaria y en las decisiones importantes. Is this going in the YouTube? ¿Esto está grabando para el YouTube? Sí. Okay. Do you want If you want, she can Close? stop. do you want to stop? I can stop if you want. Anyway, I was going to share with you something quite personal, but maybe not. I'll not say it now because Hombre, it's a shame. yeah. Iba a compartir algo personal, pero es que se va a ir al YouTube. Well, Claro, okay, you stop it.